Buenos días, mi nombre es Iván Jesús de la Cruz Vázquez y el día de hoy les presentaré el tema de embarazo de alto y bajo riesgo para la Clínica de Ginecología y Obstetricia en el Hospital General Regional 110. Lo primero que tenemos que saber es definir la palabra riesgo en el embarazo, que según las guías de los diferentes países, incluyendo las guías de la OMS, es la probabilidad grave o importante que tienen tanto el producto o la madre de sufrir daño, alguna lesión o inclusive la muerte durante el evento reproductivo. Según la literatura, desde el 10 hasta el 25% de los pacientes tienen alto riesgo en el embarazo. Y también mencionaba que el bajo peso al nacer aumenta inclusive 40 veces más la probabilidad de muerte, por lo que es algo que tenemos que tener siempre en consideración al momento de evaluarlo. Ahora les voy a definir, según la OMS, lo que es el embarazo de bajo riesgo, que es el que transcurre en patrones de normalidad o sin patología dentro de los cambios que esperaríamos encontrar en la madre y que conlleva un feto y recién nacido con adecuado crecimiento y desarrollo biopsicosocial, no solamente físico, sino las tres cosas juntas, ¿ok? Por otra parte, considera el embarazo de alto riesgo aquel que durante la gestación o durante el parto, tanto la madre como el recién nacido o el producto sufrió circunstancias, de nuevo vemos, biológicas, psicológicas y sociales de otra índole. ¿Y esto qué va a hacer? Va a aumentar la morbimortalidad materna y perinatal. Como pueden observar en la imagen, esto pueden ser los antecedentes médicos que tenía la madre, los antecedentes que surgieron durante el embarazo actual, los signos de alarma que tuvo, factores de riesgo a los que se expuso, o inclusive antecedentes obstétricos o los factores sociodemográficos. En esta tablita, en 5 columnas, les dividí los factores de riesgo que se presentan. En los primeros son los propios de la paciente, es decir, la madre. En la segunda, de izquierda a derecha, los antecedentes médicos. En la tercera, los estados médicos que se añaden durante el embarazo. Los antecedentes obstétricos, que es todo lo que tiene que ver con la madre de nuevo, pero durante el embarazo. Y pues misceláneas. Entre los propios de la paciente se encuentra su edad, ya sea que nos encontremos con una paciente muy joven en la adolescencia o con una mujer mayor. La literatura menciona que harán más de 35 años. Otro factor a tomar en cuenta es el peso, menor de 45 kilogramos al concebir o más de 90 kilogramos. También una talla baja es factor de riesgo, una escolaridad nula o baja y la pobreza extrema. Por otra parte, en los antecedentes médicos encontramos la enfermedad hipertensiva crónica, nefropatías, diabetes, enfermedad tiroidea y pues inclusive otros más raros como el lupus eritematoso sistémico o la tuberculosis. En los estados adicionales, pues por lo general van a ser los que están enlistados a continuación, que es la enfermedad hipertensiva del embarazo, hemorragia transvaginal, TORCH, SIDA, virosis que se hayan presentado, inclusive sífilis por treponema pallidum, una anemia severa, embarazo múltiple o cualquier otra distocia que pueda presentar el producto. En los antecedentes obstétricos nos encontramos con que la paciente puede tener multiparidad, que haya tenido más de 5 embarazos, esto sin contar los abortos, antecedentes de parto operatorio, trabajo de parto prolongado, presentación pélvica del producto, aborto, pérdida fetal o un recién nacido prematuro. También se puede tomar en cuenta la primigravidez. Y en misceláneas enlistamos algunos factores como el tabaquismo, la radiografía abdominal en el primer trimestre, los fármacos que haya consumido y el estado que la madre consideró para el embarazo, es decir, si tuvo indiferencia o si tuvo rechazo. Ahora, ¿cómo vamos a evaluar el riesgo? Pues nos vamos a concentrar en 5 cosas, tanto la historia clínica, la valoración pélvica, las consultas prenatales, las pruebas de laboratorio y las pruebas que nos ayudan a determinar la madurez, el crecimiento y el bienestar fetal. Es importante que al momento de realizar la valoración pélvica
nos centremos en 4 cosas que van a ser el útero en su forma, tamaño y altura, el cérvix en su posición, dilatación y borramiento, y en el feto su tamaño estimado, actitud, presentación y encajamiento, la vitalidad fetal y cantidad de líquido amniótico. En el momento de evaluar la pelvis como tal, tenemos que ver el tipo y la forma de pelvis, anormalidades y la medición de sus diferentes diámetros. En las pruebas de laboratorio podemos pedir una biometría hemática, una glucemia en sangre, un examen general de orina, que en caso de resultar positivo, pues ya podemos pedir un urocultivo, el grupo IRH en caso de que la paciente no lo conozca, y otras pruebas agregadas como la BDRL o las que creamos necesarias de acuerdo al caso. También para determinar el crecimiento y la madurez, podemos utilizar el más conocido, el ultrasonido, o en caso de ser necesaria, una cardiotocografía que se va a abordar más adelante, o cualquier otro método de diagnóstico prenatal. Ahora que hemos acabado de hablar de cómo vamos a evaluar el riesgo, les voy a mostrar la clasificación de los riesgos, que lo divide en 4 diferentes tipos: riesgo bajo, riesgo medio, riesgo alto y riesgo muy alto. El riesgo bajo va a ser en aquellas pacientes en gestación que no tienen ningún padecimiento o factor de riesgo durante su embarazo. El riesgo medio puede ir desde anomalías pélvicas, una cardiopatía leve, una edad abajo de 16 años o de arriba de 38, una infección de las vías urinarias o una bacteriuria asintomática, mientras que un riesgo muy alto puede ser la amenaza de parto prematuro, cardiopatía severa, la presencia de diabetes pregestacional, una malformación fetal, una gestación múltiple arriba de 2 fetos, ya que una de 2 productos pues solo entraría en el riesgo alto, una placenta previa o una preeclampsia grave. Estas son las listas que tenemos que tener en cuenta al momento de nosotros saber qué tanto es el riesgo de nuestra paciente. A continuación les voy a hablar un poco sobre los diferentes métodos con los que contamos en nuestra práctica clínica día a día para la vigilancia y el diagnóstico de la salud fetal. Una de las herramientas más importantes que nosotros vamos a tener como médicos generales es el control prenatal, que nos hace referencia a todas las acciones y procedimientos, ya sea sistemáticos o periódicos, que vamos a tener que realizar durante el embarazo de la paciente para prevenir, diagnosticar y tratar todos aquellos factores que pueden llegar a causarnos una mayor mortalidad materna o perinatal. Como ya se los mencioné arriba, esto tiene 7 objetivos: detectar anomalías congénitas, determinar la edad gestacional, detectar patologías asociadas al embarazo, procesos infecciosos tanto maternos como fetales, identificar anomalías del crecimiento o si hay asfixia tanto aguda como crónica, así como detectar y tratar la prematuridad de nuestro producto. A continuación, otro de los métodos más famosos también es el ultrasonido fetal. Esta es la forma más efectiva con la que contamos como médicos para poder diagnosticar la edad gestacional. Por eso es que su uso es tan común. Su mayor efectividad, aparte de esto, se nos va a dar de las 18 a las 24 semanas de gestación, y las maneras en que nosotros podemos medir la edad gestacional de nuestro producto va a ser con la longitud de corona rabadilla, preferentemente a las 7 semanas de gestación, el diámetro biparietal durante el segundo hasta el tercer trimestre, y en caso de contar con un paciente con retraso del crecimiento intrauterino, ya sea simétrico o asimétrico, podemos utilizar la circunferencia abdominal. Otro método que también nos podemos utilizar es la longitud femoral. El ultrasonido pues se realiza con un transductor que va a apuntar en dirección al producto y este nos va a hablar acerca de su estadio. Ahora les voy a hablar un poco acerca de la cardiotocografía. Este es un estudio diagnóstico que se usa para el registro continuo de la frecuencia cardíaca fetal y en algunos casos de las contracciones uterinas. Nos sirve para evaluar el estado del producto y se divide en las pruebas de 2 tipos: en la prueba sin estrés y en la prueba con estrés. La prueba sin estrés se basa en la teoría de que la frecuencia cardíaca se va a acelerar
al momento de que el feto o el producto se muevan o ante un estímulo externo, de tal manera que una prueba reactiva presenta más de 2 aceleraciones sobre la frecuencia cardíaca fetal mayores o iguales a 15 latidos por minuto en 20 minutos, mientras que una prueba no reactiva es aquella en la cual no hubo aceleraciones, es decir, que no hubo cambios en la frecuencia cardíaca fetal al momento de que este producto se moviera. La prueba reactiva es indicación de que no hay sufrimiento fetal y de que nuestro producto no está comprometido, mientras que la prueba con estrés nos mide las aceleraciones y desaceleraciones, pero frente a las contracciones uterinas espontáneas o inducidas. Esta premisa se basa en que al momento de la contracción hay una baja en la oxigenación fetal. Una respuesta negativa es la ausencia de desaceleraciones en 10 minutos y una positiva muestra desaceleraciones de más o igual del 50% durante las contracciones. Y una insatisfactoria es cuando nuestra paciente tiene menos de 3 contracciones en 10 minutos. Aquí la prueba normal, que no va a ser indicativa de sufrimiento fetal, es la negativa, mientras que una positiva pues nos puede indicar de que nuestro producto está sufriendo, ya sea puede ser una asfixia crónica como una aguda. Es recomendable realizar estas pruebas en un embarazo de alto riesgo, que puede ser uno prolongado, en pacientes con una hipertensión del embarazo, hipertensión crónica, retraso del crecimiento intrauterino o alguna otra anomalía fetal. Ahora les voy a hablar de la prueba de estimulación vibroacústica. Esta prueba se hace con una laringe electrónica artificial y se utiliza tanto como un método coadyuvante para las pruebas antes mencionadas como para reducirlas. Esta consiste en estímulos acústicos o vibratorios de 82 a 135 decibeles que el producto va a ser capaz de sentir o escuchar. Se dice que la prueba es reactiva cuando hay 2 aceleraciones mayores o iguales a 15 latidos y mayores o iguales a 15 por 20 minutos, mientras que se considera no reactiva cuando no cumple aquellos criterios. Aquí la prueba normal es la prueba reactiva, que es la que nos indica bienestar, mientras que una prueba no reactiva nos puede indicar señal de sufrimiento fetal agudo o crónico. Otro dato a tomar en cuenta es que se cree que el feto humano puede sentir la estimulación acústica a partir de las 26 semanas de gestación. También si la madre siente el movimiento del producto al realizar la prueba, es un signo muy claro de bienestar fetal. A continuación les voy a hablar acerca del perfil biofísico que fue creado por Frank Manning en 1980. Este consiste de 5 parámetros a tomar en cuenta, que son los movimientos respiratorios fetales, los movimientos corporales, el tono fetal, el líquido amniótico y la frecuencia cardíaca fetal basal. Estos son los parámetros debido a que cada uno está en diferentes secciones del cerebro y dependiendo de qué parte se ve afectada, pues vamos a tener las respuestas anormales. Los parámetros pueden tener 0 o 2 puntos y encontramos que los parámetros normales es cuando el producto tiene mayor o igual a 8, señal de bienestar fetal. Sospechoso cuando nuestro feto solo tiene 6 puntos y menos de 4 o inclusive igual a 4, pues podemos estar casi seguros de que nuestro producto va a tener sufrimiento fetal. El puntaje máximo que un producto puede tener es de 10 puntos y pues siempre vamos a tener que apoyarnos de un ultrasonido para esto. Vamos a medir si en el líquido amniótico mínimo un bolsillo de líquido amniótico mide más de 2 centímetros, en el tono fetal mínimo un episodio de extensión activa. En los movimientos corporales pues tenemos que tomar al menos mínimo 3 movimientos del cuerpo o extremidades en 30 minutos y en los movimientos respiratorios mínimo tiene que haber un episodio de 30 segundos en 30 minutos. Posteriormente el perfil biofísico se modificó y se hizo el perfil biofísico modificado, que toma en cuenta la prueba sin estrés más el índice de líquido amniótico, que representa la suma de las mediciones del líquido amniótico en cada uno de los 4 cuadrantes y que es indicador de la función placentaria a largo plazo. De tal manera que tenemos que un perfil biofísico modificado normal es aquel en que la prueba sin estrés nos da positivo
y que aparte el índice de líquido amniótico es mayor a 5, mientras que uno normal, que nos va a indicar de nuevo sufrimiento fetal agudo o crónico, pues es cuando el índice de líquido amniótico es menor o igual a 5. También otras cosas que nos van a servir para medir la función placentaria, pues va a ser una velocimetría de Doppler de la arteria umbilical. Y hablando de Doppler, ahora les voy a hablar de esta prueba que nos va a permitir evaluar la hemodinámica fetal de nuestro producto, y es un estudio muy utilizado en el manejo prenatal. Lo utilizamos cuando tengamos alguna duda sobre el desarrollo de nuestro producto, sobre todo de los vasos sanguíneos, y nos permiten asegurarnos de que se está perfundiendo bien, de que la arteria uterina, arteria umbilical o inclusive las arterias intracraneales se encuentran impermeables sin alguna alteración, y nos sirve mucho porque nos va a ayudar a reducir el riesgo de mortalidad. Ahora vamos a hablar de otro procedimiento. Este es un poco invasivo, se llama cordococentesis. Se refiere al acceso a la circulación fetal, de la cual vamos a obtener sangre, ya sea de la inserción placentaria, del cordón umbilical o del conducto velloso. Como pueden observar en la imagen, por medio de un ultrasonido nosotros vamos a detectar donde no haya alguna parte fetal que podamos dañar, y vamos a cuidar de picar en el cordón umbilical en alguna vellosidad. Inclusive alguna literatura mencionaba que puede ser del hígado fetal, del conducto del hígado fetal, para obtener la sangre. Este procedimiento está indicado para cuando nosotros busquemos obtener un cariotipo fetal en sospecha de enfermedad hemolítica fetal, alguna infección viral que tenga el producto, o inclusive el inicio del abordaje para una transfusión intrauterina. La amniocentesis es un procedimiento útil para la determinación del cariotipo fetal, errores innatos del metabolismo y la alfa-fetoproteína en el líquido amniótico. La técnica consiste en que después de preparar el abdomen con una técnica de asepsia, se utiliza un transductor de ultrasonido con una envoltura estéril y se localiza el sitio de punción en algún lugar en el que estés seguro de que no vas a dañar al producto, ni a la placenta o al cordón umbilical. Esto se va a realizar con una aguja calibre 20-22 que se va a introducir solamente al saco amniótico y se van a extraer 10 mililitros. De las 12 a las 14 semanas de gestación ya es apto para el estudio cromosómico y para el de la alfa-fetoproteína, mientras que si lo que tú buscas con el estudio es determinar la madurez pulmonar, se pueden tomar hasta los 15 mililitros. Como pueden observar en la imagen, se atraviesa la piel, la pared abdominal, la pared uterina y la bolsa amniótica. En ningún momento se daña el producto. Sin embargo, después de realizarla, se tiene que evaluar la frecuencia cardíaca fetal para asegurarse de que no haya alguna complicación por este procedimiento. Ahora les voy a hablar un poco de la biopsia coral y también de la amnioscopía. Primero les voy a hablar de la amnioscopía, que es simplemente la observación del líquido amniótico después de las 37 semanas de gestación, para ver cómo se encuentra antes del trabajo de parto. Esto está indicado sobre todo en pacientes con preeclampsia, hipertensión, que son de más de 35 años o que inclusive tienen 35 años, con enfermedad renal crónica o con diagnóstico de retraso del crecimiento intrauterino. Está contraindicado en caso de que la paciente no esté hemodinámicamente estable o de alguna otra manera esté inestable, de que tenga diagnóstico de placenta previa o que tenga infecciones como cervicovaginitis. Las complicaciones que pueden derivar de este procedimiento es el parto preterino o el trastorno de la placenta. La técnica de la amnioscopía es colocar a la paciente en litotomía, realizar asepsia y antisepsia y efectuar la exploración vaginal y valorar el cuello del útero. Se elige la amnioscopia de mayor tamaño y se conecta a la fuente luminosa para examinar el líquido amniótico. Posteriormente tenemos la biopsia coreal, que es un método diagnóstico principalmente de las 9 a las 12 semanas de gestación,
obteniendo vellosidades coriónicas mediante la aspiración. Esto consiste en remover 5 a 40 miligramos de tejido placentario y realizar los estudios que sean pertinentes con esto. Como pueden observar en la imagen, de nuevo nos apoyamos con el ultrasonido Doppler para saber de qué parte vamos a obtener las vellosidades coriónicas. Y esto se realiza a través del canal vaginal. Otro de los métodos diagnósticos que podemos utilizar es la prueba de Saline, que consiste en obtener una muestra de sangre del cuero cabelludo fetal. La técnica que se utiliza para este procedimiento es tener al paciente en decúbito lateral izquierdo, con las rodillas flexionadas hacia el pecho y la pierna derecha levantada. Se introduce el amnioscopio en la vagina hasta que entre en contacto, se coloca la fuente de luz, se limpia la piel fetal con torundas y se punciona con una pequeña lanceta de 2 milímetros. Con esto se forma una gota de sangre y se obtiene un tubo capilar heparinizado para su evaluación. Esta prueba nos sirve para determinar el equilibrio ácido básico del feto en el trabajo de parto, si tiene alguna anomalía, tanto acidosis respiratoria como metabólica. Y los requisitos para realizar esta prueba es que la paciente tenga la ruptura de membranas y que tenga al menos una dilatación de 3 a 4 centímetros, recordando que los indicadores de asfixia fetal serían un pH menor o igual a 7.12, una proyección de oxígeno menor o igual a 6.5 y un exceso de base menor o igual a menos 10 y la presión del dióxido de carbono mayor o igual a 7.12. Otro método también muy utilizado es el monitoreo electrónico transparto. Este consiste en implantar un electrodo en el cuero cabelludo del feto, con lo que vamos a obtener una buena señal de la frecuencia cardíaca fetal y vamos a registrar con mayor precisión durante las contracciones. Otro método con el que contamos es la oximetría de pulso fetal. Esto se realiza con dispositivos similares a los que se utilizan para la oximetría de pulso en adultos, pero se basan en la oxihemoglobina fetal. Se introduce una almohadilla sensora que se coloca en la cara del producto, donde se mantiene en la pared uterina. Uno de los requisitos para esta técnica es que la paciente ya haya tenido ruptura de membranas y la saturación de oxígeno fetal normal va a variar entre el 30 y el 70% dependiendo del momento del trabajo de parto en el que se encuentre el producto. Como pueden observar en la imagen, la almohadilla va conectada a la cabeza del producto y es un sensor cutáneo para detectarlo. En conclusión, en la actualidad contamos con una gran variedad de métodos, tanto diagnósticos como terapéuticos, para tener una maternidad segura. Sin embargo, lo más importante a realizar es que tengas en cuenta todos los factores preventivos. Esto como principalmente por medio de una asesoría preconcepcional y por medio del control prenatal para evitar que lleguemos a necesitar todos estos estudios. También es importante que al momento de quedar embarazada, la paciente trate de tener la menor cantidad de factores de riesgo. Un algoritmo que encontré para ver el riesgo reproductivo del paciente es medir el riesgo preconcepcional, más el riesgo obstétrico, más el riesgo perinatal. Siempre enfocándonos en prevenir la llegada de un embarazo de alto riesgo. Por último, les muestro la bibliografía que utilicé y les agradezco por su atención.